una copia de su pasaporte. Una fotocopia, ¿verdad? No una copia, eso es ilegal. Una fotocopia de su pasaporte, porque usted no sabe si se le ¿cómo se dice? Extravía, o no sé, se le mancha, se le rompe algo y luego lo dejan en ese país por usted no saber guardar su documentación. Y otras cosas súper importantes, amigos, ya para ir cerrando la etapa de aplicados, lo que tiene que ver con viajar, es acerca de el uso de nuestra documentación personal. Si usted anda ahí con un bolsón gigante, mete el pasaporte y lo saca y se olvida, y después ese tipo de cosas, la gente siempre pierde la documentación así. Entonces, si se pueden conseguir un bolsito chiquitito que ande en el pasaporte, la plata, anden plata en las medias. Yo sé que suena rarísimo, pero usted no sabe si algún día deja la cartera botada o lo asaltan. Ya sabemos a dónde asaltar a Amber. Saque sus medias. No, sí, de verdad, no sé, en las medias o en los zapatos, es un lugar donde nadie nunca le va a pedir a usted que le saque dinero. Entonces eso realmente ayuda mucho. No sé si tiene algún otro tip, Meli. No, sería como ya bolsas plásticas, porque a veces no tenemos como dónde lavar la ropa y cosas así, para que la ropa sucia no se mezcle con la ropa limpia y no ser muy antihigiénicos, ¿verdad? Pero entonces ya ropas de plástico. Ropas de plástico para desecharlas en el momento en que usted ya no lo necesite. Bolsas de plástico. Patentado por Melissa Moy. Bueno, en realidad bolsas Ziploc. Sí, eso siempre, o sea, su mejor amigo siempre van a ser las bolsas Ziploc cuando usted viaje, porque que se le regó algo o lo que sea. Otra cosa súper importante, ya con esto voy a terminar nuestra sección de aplicados, es de que, no sé si les pasa, pero a mí me pasó este viaje que fuimos ahora a Colombia, y era que no llevaba shampoo. Y entonces me tuve mis amigas, pero era porque uno siempre lleva ahí el mero shampoo así de 2 litros, ¿verdad? No hagan eso, gente, ahí busquen vasitos chiquititos, echan ahí el jabón, echan, no sé, pastillas, el shampoo y ese tipo de cosas. Así que es una manera fácil de viajar. Si usted aplica alguna de esos conocimientos, nos lo va a agradecer el resto de su vida. Y con esto, gracias a los chascarritos que pasamos en Colombia, es que vamos a llegar a la parte de cómo cliqueamos vidas allá en los Piapocos. Click 412. Muy bien, entonces, como ya nos vieron acá, aparte de Meli y mi persona, tenemos 2 personas que queremos mucho, que son parte de nuestra iglesia y que vienen a contarnos un poquito acerca de su experiencia, tanto antes, durante y después del viaje misionero que hicimos a los Piapocos. Entonces, ¿qué tal si Katy nos cuenta un poquito acerca de esta comunidad ubicada en Colombia? Ok, es importante decir que es un pueblo... se me fue el nombre. Indígena, que se me fue. Un pueblo indígena en donde prácticamente es una zona muy caliente, bastante caliente. Según la experiencia que nos contaba en abril, tanto Amber como Stuart, en realidad eran temperaturas bastante altas casi que todo el tiempo, y en el caso de nosotros tuvimos temperaturas un poquito locas, porque no solamente pasamos por momentos de demasiado calor, sino también de mucho frío en las madrugadas. Entonces fue un poquito loco el tema de la temperatura por allá. Es una población en donde prácticamente hay mucha gente adulta y mucho niño. Joven hay muy pocos, ¿verdad? Y los jóvenes que están ahí prácticamente ya son como, casi se ven como adultos, porque tienen hijos y demás. Bueno, para nosotros este viaje en realidad fue una experiencia increíble, porque yo creo que tanto para Katherine como para mí, todos los que fuimos, nos cambió la vida por completo y nos hizo pensar de formas muy diferentes de como pensábamos antes. Y yo creo que lo que dice Amber del proceso de antes, durante y después también fue muy importante, porque antes de ir, bueno, para los que no saben, todo el grupo nos pusimos de acuerdo y estuvimos orando, nos reuníamos para hacer momentos de oración, devocionales en las mañanas. O sea, una semana antes de irnos ayunamos todos los días, nos levantábamos todas las madrugadas, hacíamos devocionales a las 10 de la noche, y yo creo que eso fue un punto fundamental y clave en lo que pudimos vivir allá y en los milagros que pudimos ver y demás. Sí, realmente este viaje fue una experiencia en la cual a uno le abre mucho los ojos, porque es
vivir experiencias que uno no ha visto, que no ha vivido, entonces la forma de vivir de uno cambia completamente. Entonces, al ver lo que ellos viven y tal vez compararlo al modo de vida de nosotros y ver que ellos son felices con lo que tienen y uno tal vez anda aquí diciendo, es que yo quiero más, a uno le transforma mucho la vida ver todas esas situaciones. Bueno, básicamente para los que no saben y se acaban de incorporar al programa, estamos hablando un poquito acerca de cómo desde Costa Rica, cobertura por Misiones Globales Shalom, que es el ministerio de misiones acá en la iglesia, fuimos a una comunidad en Colombia, como lo dijo Catherine, y estamos hablando un poquito acerca del proceso que tuvimos antes, durante y después, como dijo Steven, acerca de lo que nosotros tuvimos una preparación antes. Ahorita Meli dijo como el después, lo que ella presenció, pero queremos hablarles cuál es la importancia, amigos, de cliquear vidas realmente con nuestro testimonio. Este programa se llama Click 412 porque hacemos constar a la gente la necesidad que existe en el mundo de que haya alguien diferente, de que usted pueda ver esa característica diferente en esa persona, de que por medio de un acto, por medio de un abrazo, un servicio, usted pueda mostrar el amor de Dios. Y como dice 1 Timoteo 4:12, que es el versículo en el cual nosotros nos basamos, que podamos ser diferentes en ejemplo, en conducta, en la manera de hablar. Y básicamente eso fue lo que hicimos hacer a Colombia. Entonces hicimos una fusión básicamente de la misión allá con el programa. Y es por eso que vamos a escuchar hoy las 4 personas que ustedes están escuchando aquí hoy y nos están viendo por Facebook Live. Fuimos partícipes de esta misión y fuimos partícipes de un proceso muy grande. Fuimos acompañados por, ¿cuántos éramos? 10 personas de acá de Costa Rica y fueron 9 personas de Guatemala. Un saludo a nuestros amigos guatemaltecos si nos están escuchando, nos van a escuchar más adelante. Más 2 colombianos que nos recibieron allá, Marce y su esposo, que nosotros amamos entrañablemente, y gracias a Dios que ellos abrieron las puertas para que pudiéramos conocer un poquito acerca de esta cultura allá en los Piapoco. Y un panameño. Ah, sí, y un panameño. Se me olvidó Oscar. Oscar, también muchas gracias por ir con nosotros. Y esa experiencia fue muy rica, amigos. Cuéntenos, a ver, Steven, cuéntenos un poquito acerca de la preparación más a detalle que tuvo usted dentro de ese proceso de fe que tenemos que llevar antes de viajar. Porque la gente normalmente dice, son misioneros, esa gente va sobradísima. O, es que tiene mucha plata, se va a ir. ¿Aquí todos teníamos plata? No, nadie tenía plata, pero lo que sí teníamos era fe y confianza en que Dios nos había llamado a esa comunidad. Y cuéntenos, Steven, un poquito acerca de ese proceso, como dije antes. Okay. Bueno, desde el primer momento en que acá en la iglesia anunciaron este viaje misionero, mi corazón fue como impactado. Y yo dije, yo quiero ir, yo necesito ir a este viaje porque es algo que siempre he anhelado. Pero no sabía cuánto eran los costos, cómo estaba la situación y todo esto. Entonces yo un día me acerqué a Amber y le pregunté que más o menos monetariamente en cuánto nos salía. Porque yo no tengo trabajo, yo solo estudio. Entonces para mí era muy difícil, digamos, si había que aportar mucha cantidad de dinero. Entonces ya Amber me dijo más o menos cómo estaba la situación y yo me fui para mi casa y dije, la verdad es que no. Yo creo que no voy a poder ir porque yo no tengo esa cantidad de dinero, es que es casi que imposible. Yo veía mis recursos, todos los gastos que tenía que hacer durante el mes y yo decía, es que no me alcanza. Pero estando ahí en mi cuarto empecé a orar y a decirle a Dios que si era la voluntad de Él que moviera las cosas, que abriera las puertas. Y de hecho ahí mismo Dios habló a mi corazón y me dijo que Él era quien me llamaba y que Él era el que me escogía para ir allá. Y que yo nada más tenía que aprender a depender de Él y que Él era el que iba a suplir todos los gastos. Y en ese momento empezaron a venir así muchas ideas a mi mente de todas las posibilidades de obtener dinero, básicamente, que es uno de los factores más difíciles, ¿verdad?, para viajar. Y yo dije, sí, yo creo en ti y yo voy, heme aquí, como dicen, ¿verdad? Y yo decidí decirle a Amber que sí, que yo me apuntaba, que yo iba con ellos sin tener en realidad nada. Durante el proceso, hasta tuve que vender pan y todo, mi mamá me ayudó a vender, ¿verdad? Y para hacer fondos. Aquí en la iglesia también tuvimos muchas actividades para recaudar fondos, que también fue un gran aporte.
que también le vamos a hablar más adelante. Y, hay una frase que, perdón, Ajá. hay una frase que nosotros siempre decimos en misiones y es que el que invita paga. ajá, exacto. ¿Cómo se vio esa frase reflejada en su vida? ¿Cómo fue Dios llamándolo? O sea, ¿qué fue esa confirmación de parte de Dios de que usted dijera, pues, si Dios me está llamando? Igual Catherine, que ya más adelante nos va a contar un poquito acerca de su testimonio, de cómo Dios impactó su llamado también. Pero ¿cómo fue ese de no tengo nada a creer? Sí, si Él me está invitando, Él me va a ayudar con el resto. Yo creo que desde ese momento Dios tenía algo planeado conmigo en cuanto a la fe, porque ahí fue donde empezó como la principal prueba de fe. Y Dios dijo todo esto a mi corazón y yo dije, sí, la verdad es que voy a confiar. Yo sé que si tú me llamas, tú me respaldas y de una u otra forma todo va a salir bien. Además que ya anterior a esto también había tenido que pasar por una serie de acontecimientos que me llevaban a aumentar mi fe. Entonces ya yo dije, está bien, y de hecho inclusive el día antes de irnos fue como que pude obtener todo el dinero del viaje, ¿verdad? No fue como que lo tenía y yo en ningún momento dije, no, Amber, yo no voy a ir porque yo no tengo la plata. Yo siempre confié, y inclusive el día antes, que fue un viernes, ahí fue donde obtuve el dinero para ir, y de hecho en sobremanera, porque hasta me sobró y todo y tenía más de la cuenta. Entonces No nos yo invitó podía a nada. ver la mano de Dios. No. ¿Quién dice que no? Entonces sí, desde ese momento yo sabía que Dios tenía algo grande para mí y para todos los que íbamos para este viaje, y ahí fue donde decidí creer y aumentar mi fe para que muchas otras cosas acontecieran. Hay un asunto dentro de la vida del misionero, y es esa lucha con el dinero, porque lamentablemente en este mundo dependemos del dinero, y es tan difícil cuando eso nos vence, cuando nos toca las puertas de nuestro corazón con miedo, con distracción. Pero es eso, es creer y sobre todo involucrar a la iglesia dentro del proceso de la misión. Si usted planea irse solo a Afganistán, amigo, no va a poder irse solo, a menos que se haya ganado la lotería. Pero realmente usted tiene que hacer sentir a la iglesia, usted tiene que involucrar a la iglesia, porque misioneros somos todos. Es simplemente que algunos tienen ese llamado de misionero transcultural, misionero a largo plazo en algún lugar, y tenemos que demostrarle a la gente qué es lo que vamos a hacer, y sobre todo la rendición de cuentas, que es muy importante. ¿Por qué saco esto a cotación? Porque obviamente, como dijo ya Steven, la iglesia a nosotros nos ayudó con la parte de levantamiento de fondos. Y usted, si en este momento está preguntando, bueno, yo quiero ir a algún lugar, pero no sé dónde, el Señor me está llamando, pero no tengo plata, primero ore y vaya en intimidad con el Señor y pídale, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga, Señor, y dónde? Y después de eso comience a levantar el fondo. No piense que Dios va a traer una tina de monedas de oro y se la va a vaciar, sino que usted tiene que luchar por eso. Nosotros, algunas ideas que les podemos dar a ustedes fue que nosotros lavábamos carros durante todos los domingos, así estuviera lloviendo, así estuviera cayendo truenos y todo, y la gente nos apoyaba, aún así en esas condiciones. Vendimos pan, como la mamá de Steven nos regaló pancito. Otra gente de la iglesia dijo, bueno, yo sé cocinar algo, se los traigo y ustedes lo venden. Igual hay gente que conozco que también vendió camisetas, que estuvo vendiendo libros, por ejemplo Reiner, que él vendió algunos de su biblioteca personal para poder ir. Y obviamente lo que usted puede hacer por aparte, hay miles de formas, solamente piense qué es algo que le puedo sacar provecho para poder ir, porque si Dios ya le dijo que usted va a ir, es nada más, como diríamos los ticos, darle bimba, ¿verdad? Nada más confiar y hacer lo que pase. Pero bueno, ¿cómo hicimos que la parte de la fe y la parte de la comunión con Dios y la preparación espiritual se pudiera dar, que estuviera con nosotros? Porque es muy fácil llegar y decir, ay, sí, me voy a ir a Colombia, listo, y me voy a ir a turistear, porque hay gente que a veces va en esas condiciones. Pero sabemos que hay un ataque del enemigo cada vez que nosotros vamos a ir a impactar a una persona, cuando usted va a ir a otra cultura, y hay todo un movimiento por detrás que nosotros con estos ojos no los podemos ver, pero sí tenemos que prepararnos, siempre tenemos que estar en constante preparación. Pero ¿cómo podemos prepararnos para un viaje misionero? Cuéntenos, Catherine. Ok, en realidad este viaje fue todo un reto, todo un tema de fe, como lo decía Steven.
prácticamente desde pensar en que no tenemos nada, no tenemos plata destinada, o sea, no es que no tenemos porque tenemos a un papá, dueño del oro y la plata, sino que no teníamos plata destinada para el viaje. Entonces desde ahí comenzó todo un tema de fe. Me acuerdo que cuando Amber dijo, bueno, vamos a ir por allá, y nos contó un poquito las condiciones y demás, había mucho temor, ¿verdad? Y creo que algo importante de la comunidad Piapoco es que muchos hablan el idioma Piapoco. Entonces habían varias barreras, una de esas era el idioma, para poderle llegar a esa comunidad. Y prácticamente nosotros un mes antes nos preparamos, 15 días antes nos preparamos ayunando, orando de madrugada, y sabemos que cuando un pueblo se une bajo un mismo sentir, bajo una misma meta, por decirlo así, Dios se glorifica, y eso fue lo que pasó en Piapocos. Dios se glorificó, pasamos un montón de situaciones, porque allá en el pueblo como tal pasamos situaciones, pero sin embargo pudimos ver a Dios en cada cosa, porque nos habíamos preparado espiritualmente, físicamente, psicológicamente, inclusive, porque me acuerdo que Amber y Stuart cuando vinieron en abril nos dijeron, ¿qué no nos dijeron? En realidad fue difícil lo que nos dijeron, que yo cuando Amber me dijo, vea Katherine, para ver si puedes ir, yo dije, Dios mío, es un viaje que se las trae. No es ya yo prácticamente este es mi tercer viaje acá en la iglesia de Shalom, y puedo decir que este era un viaje que era 100% retador, era un viaje completamente con condiciones diferentes a los demás viajes, entonces no era un viaje como los que hemos hecho, o sea, era un viaje que se las traía de verdad. Entonces pudimos ver a Dios actuando desde la economía hasta sanidades, o sea, increíblemente, de verdad. Bueno, y eso fue el antes. No sé si alguno quiere decir algo más para pasar al durante, ¿no? Yo creo que también algo difícil fue luchar con esos comentarios de personas, porque muchos decían, usted va a ir, es que usted lo único que quiere es ir a pasear. Usted lo que quiere es ir a montarse en un avión, ir a otro país y todo. Entonces eso también yo creo que lo afecta a uno de una u otra forma, porque también uno se pone a pensar, ¿será cierto? O sea, ¿será cierto que estoy haciendo por emociones? Un paradigma que tenemos nosotros que derribar como misioneros, y es el hecho de mostrarle a la gente, bueno, yo creo que después de una semana de trabajo, un día de ocio no estaría mal. Pero hay gente que dice, esta gente solamente fue a pasear y a comer la bandeja paisa y un agüita de panela. Agüita de panela. Ya después les condoms, echas agua panela. Pero sí, hay que cambiar con ese paradigma, gente. Comience a rendir cuentas a su iglesia, muéstrele fotos. Yo sé que hay un pasaje dentro de la Biblia que dice que la mano derecha no tiene que darse cuenta de lo que hace la izquierda, pero no, realmente, o sea, sí, pero realmente nosotros tenemos que demostrarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, porque hay gente que está rindiendo, que está dando plata, que está apoyando, y es importante demostrarle a la gente que no vamos a ir a pasear. Igual, antes de ir, hicimos toda una planificación, había grupos de trabajo que íbamos a enfocarnos en cada área, entonces es importante recalcar que ya llevamos toda una planificación ya establecida cuando fuimos allá. Bueno, y entonces, cuando llegamos a Colombia, ¿cómo fue la experiencia cuando llegamos a Colombia, Melissa? Cuéntenos. Ok, bueno, empezando con lo de la planificación que dice Katherine, allá se nos cambiaron todos los planes que teníamos, porque tras de eso íbamos preparados con un clima que se podía estar afuera y todo, y hubo un día que nos llovió tanto que no pudimos hacer las actividades, pero por medio de que llovió tanto, creo que salieron buenas cosas, porque en realidad había una muchacha que no hablaba y que estaba muy aparte del grupo, y ese día fue como el click cuando ella se empezó a integrar con nosotros. Después de ese día nos hablaba mucho más, entonces fue bonito, y fue bonito ver cómo Dios tomaba el control de las cosas, aunque se nos cayeron todos los planes que teníamos ya para ese viaje. Entonces eso es algo muy bonito de observar. Yo pienso también que otra cosa fue que desde el primer momento en que estuvimos en Colombia empezaron una serie de pruebas. Ajá. Porque solo el hecho de llegar allá, habíamos salido de madrugada casi de nuestras casas, llegar allá tarde, no habíamos almorzado, sí. No dormimos comido, no habíamos dormido cama bien, y nos dicen, prepárense porque en 2 horas nos vamos. Exacto. Preparen sus maletas
porque nos vamos en 2 horas y es un viaje de 18 horas en busetas que tampoco, o sea, eran cómodas, pero tampoco eran un lujo, ¿verdad? Entonces creo que desde ese momento muchas áreas de nuestra vida empezaron a ser formadas por Dios. Una de esas fue la paciencia, porque, o sea, viajar tanto tiempo, o sea, uno ya no sabía ni cómo sentarse, ni cómo acomodarse, y a través del camino también empezaron a surgir un montón de dificultades y tener que adaptarse a ellas, como por ejemplo el hecho de en las 16 horas o 18 solo hacer 2 paradas para poder ir al servicio, para comer y todo eso, había que prepararse muy bien. Sí, en eso, recalcando lo que dice Steven, prácticamente nos tocó dormir en el carro, o sea, una madrugada, porque salimos a las 7, como a las 5:30, una cosa, 6, de Bogotá, por ahí, más o menos, 4. Y llegamos al día siguiente, el domingo, como a las 7 y algo, y para mí fue demasiado difícil porque había música. Queríamos dormir. Y no era lo más bonito del mundo, entonces. Era súper incómodo, de verdad, y eso que yo con el dormí, parlante aquí. teníamos que estar literal, de verdad, fue súper incómodo, y saber que llegamos, ¿verdad? Y no podíamos dormir, sino que teníamos que acomodar y llegar a trabajar y demás. Entonces creo que desde ahí Dios nos estaba probando la fe, la paciencia y obviamente a lo que íbamos, ¿verdad? Que íbamos a pasar todas esas dificultades. Voy a hacer una parada técnica y es que queremos escuchar la voz, la voz cliquera, que siempre nos encanta escuchar y, bueno, en este caso leer sus comentarios. Y tenemos a Roy Soto diciendo: gracias Marcela Sicacha por tu apoyo a nuestros esfuerzos misioneros que se suman a todo lo maravilloso que usted y su ministerio hacen. Marcela, como dijimos anteriormente, fue el contacto con el que nosotros pudimos ir a la comunidad de los Piapocos y realmente sin ella no hubiéramos podido llegar. Y ella de hecho escribe: los amamos y en febrero los esperamos nuevamente si es la voluntad de Dios. Ahí por si a alguno le gustaría ir a los Piapocos también está abierta la oportunidad. Esteban Glam dice: bendiciones. Reiner Jafet dice: Marcela y Mauricio, 2 personas que impactaron mi vida con su forma de hacer, respirar y crecer en la misión. Roy Soto volvió a poner: Shalom está reclutando voluntarios para 2 viajes más este año y todo lo que en el 2020 vamos a estar haciendo. Más adelante les voy a contar ahí el chisme de qué es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver, Ronnie, que tenemos tiempo de no verlo también, es que, bueno, esclavo del sistema y no nos puede acompañar, pero lo mandamos un beso, un abrazo, Ronnie, sabemos que contamos con usted aquí presencialmente, con su humildad, y dice: saludos desde la esclavitud del trabajo. Saray Suchite dice: mis amigos, qué privilegio haber servido junto a ustedes, saludos desde Guatelinda. Ella fue una de las amigas con las que nosotros pudimos compartir este viaje con un grupo de 9 personas más de Guatemala, que también eso fue una experiencia muy enriquecedora, hizo que el viaje fuera más alegre, más ameno, exacto. Vamos a ver, Mayela Gudiel dice: bendiciones primo Ronnie, un abrazo lleno del amor de Jesucristo desde New York, a todos los de la cabina que predican la palabra de Dios. Ok, muchas gracias a todos y vamos a hacer un corte chiquitito, vamos a ver, para no hacerlo todo tan corridito. Cuéntenos algo divertido que les pasó en los Piapoco, algo que ustedes dicen: ese evento me cambió la vida. Por ejemplo, tengo yo de que hubo un día que se fue el agua. Ay. Todo el día se fue el agua. Bueno, yo voy a decir que se fue el agua y ¿qué pasó? Cuente. Bueno, hubo un día que se fue el agua, bueno, día y medio casi, y nos tocó bañarnos con toallitas húmedas. Bañarnos. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y también al día siguiente todavía seguíamos con el problema de agua, entonces las mujeres nos tocaba ir a recoger agua a una poza o un río, no sé ni qué era, ¿verdad? Y el punto era que íbamos con un chico de por allá y yo creo que él ni tan siquiera sabía, o sea, dónde estaba ubicada esa poza. Entonces, al final de cuentas, por obra y gracia de Dios, de verdad, llegamos a un lugar que literal era el Edén, literal, de verdad. Porque había unas palmeras de lo más bonito, era agua cristalina, era chiquitito, pero en realidad yo lo vi así porque de verdad era día y resto de que no nos habíamos bañado.
el calor era insoportable, en realidad ya uno deseaba bañarse, entonces ver eso era como, gloria a Dios, ya nos vamos a bañar, entonces fue como bañarnos, toda una osadía, ¿verdad? Pero muy divertido bañarnos afuera, con la ropa claramente. Y lo mejor de toda esa historia es que yo no me di cuenta ni cuando llegó el agua ni nada, entonces ese día por dicha llegó el agua, porque si no yo no me hubiera dado cuenta y no me hubiera podido bañar por Sí, tercer bueno, día. nosotros nos bañamos ahí, nos bañamos cuando llegamos también, porque estábamos todas sudadas. Y me acuerdo que después nos metimos a esa poza demasiado rica, de verdad, yo disfruté demasiado eso, y hasta nos esfoliamos y nos pasamos Con arcilla. arcilla. Bueno, no sé si era arcilla, parece, o sea, literal. Nosotros Queremos decimos que era creer arcilla. que era arcilla. Pero la realidad, yo lo disfruté mucho. O sea, no pensé nunca en ir a un viaje misionero y tenerme que bañarme, literalmente, en un río. Como con baldecitos nos tuvimos que bañar. Y Catherine, cuéntenos cómo, para aprovechar y meter aquí un poquito el espiritualoide, diría Dante Gebel, es cómo Dios le habló a usted y a su llamado por medio de cuando usted llegó a ese lugar, no se había bañado, ya llevaba varios días sin bañarse y le tocó bañarse con agüita. ¿Cómo Dios le habló a usted por medio de eso? Bueno, antes de decir cómo Dios me habló, yo prácticamente este viaje, como lo mencioné anteriormente, era crucial. Era un viaje completamente distinto, con condiciones un poco diferentes a la que nosotros estábamos acostumbrados a ir a hacer viajes misioneros. Entonces yo prácticamente orándole a Dios, yo decía, Dios, yo sé que usted ya me ha confirmado que yo soy misionera, pero yo necesito una prueba más. Eso que usted siempre dice, bueno, Dios, necesito ponerte una señal. Entonces yo le decía a Dios, de verdad, si yo estoy llamada a esto, voy a soportar lo que sea. O sea, voy a soportar lo que usted me ponga. Y dicho y hecho, en realidad Dios me probó desde la colchoneta donde dormí, que, o sea, se podía inflar, pero yo no sé qué pasó en el aeropuerto, que los cositos donde se inflaban explotaron. Entonces yo literalmente dormí en un poquito de esponja, casi que en el piso. Entonces desde ahí Dios me estaba probando, y en el momento que yo me estaba bañando, el no bañarme, el estar metida ahí y demás, Dios me confirmaba que para eso Él me había llamado, que yo estaba capacitada para pasar eso y otro montón de cosas más. Entonces fue tan rico y tan reconfortante cuando Dios te habla en medio de un simple baño, en medio de un simple dormir en una colchoneta, en medio de la lluvia excesiva que caía en la madrugada, una noche que cayó, inclusive una tarde que llovió montones. O sea, cuando uno realmente se dispone a servirle a Dios, Dios le habla de muchas maneras, y cuando uno de corazón quiere realmente dejar lo que sea con tal de hacer la voluntad de Dios, Dios se glorifica de grandes formas. Bueno, tal vez a mí algo así, no sé si será tan divertido que me pasó. Fue que, bueno, como las compañeras aquí presentes saben, me dio una alergia terrible del calor, pero era algo insoportable. Y en uno de los días en que estaba yo muy mal, yo me fui a acostar a las gradas del gimnasio que ahí había. Y como siempre, los niños llegaban a ver si uno jugaba con ellos, a ver si hablaba con ellos, ahí, ¿verdad? Siempre estar encima de uno. Y me vieron así como mal, como enfermo, y me dicen, ¿pero usted qué tiene? No sé qué. Y yo, es que vea, me dio alergia y que tengo en el cuello, en las manos y no sé qué. Y dice, espérese un momento. Dice, espérese un momento. Y yo, ¿qué van a hacer estos niños? ¿Verdad? Y se fue uno en específico y consiguió unas ramas que no sé de qué serán, si era venenoso o qué. Me dijo, pero esto lo va a aliviar. Entonces todos los niños me agarraron a ramazos por todo lado. Y yo no sabía ni qué hacer, y yo con esa alergia que ni me tocaron, ¿verdad? Y ellos con sus manos sucias y todo me las pasaban, ellos querían curarme. Entonces a mí me hacía mucha gracia también esa parte, el corazón tan bondadoso que ellos tenían, y también las ganas de ayudarle a uno, como lo vieron a uno ahí mal y todo, ellos ahí dándome ramazos y me decían, eso ahorita le va a picar un montón, entonces usted se va a rascar y rascar y rascar y así se le va a quitar. Y yo, ay, sí, Dios Yo creo mío, que eso fue lo que lo puso peor al final. Entonces. Bueno, amigos, eso fue un poquito en realidad de algunas de las cosas que tuvimos que vivir dentro de la misión. Primero, no comer gallo pinto en las mañanas, no poder... bueno, lo del agua panela, creo que eso es lo más gracioso que todos tenemos en común. Es de que agua panela, para los que no saben, es agua dulce, para nosotros los ticos, fría.
Entonces eso era lo que Bueno. nos daban todos los días para tomar en la mañana y en la tarde y donde sea. Usted quiere algo tomar, tenga agua panela. Tiene sed, Entonces tome agua. todos estábamos ya como hartos de tomar agua panela, pero es parte de los sacrificios que tuvimos que hacer. Y ahora, ya diciendo las cosillas como que no nos gustaron, chiquillos, yo creo que Dios es tan grande que cada uno de esos procesos que nosotros vivimos tomando agua panela, con la alergia, de no bañarnos, de que los chiquitos, Dios nos habló y nos ayudó a impactar y dar su mensaje de salvación para la comunidad de Los Piapocos. Yo tuve la oportunidad, esta fue mi segunda vez que fui a ese viaje a Colombia, y realmente fue algo muy impactante porque es el hecho de ver la continuidad y la necesidad que hay de un misionero a tiempo completo en ciertos lugares. Eso es un lugar donde ya conoce a Dios, pero pongámonos a pensar en aquellos lugares donde todavía no ha llegado el evangelio, qué tan difícil puede llegar a ser. Y la primera vez que nosotros fuimos, igual el apoyo de la comunidad, algunos iban, otros no iban, pero ya esta segunda se vio más el impacto dentro de la comunidad. Y eso fue una de las cosas que Dios más me habló, la confirmación de parte de Él de que necesito ser una misionera a tiempo completo. Y sé que Dios también habló muchos corazones dentro del servicio que nosotros hicimos. Para los que no saben, nosotros fuimos a ese viaje a ayudar a la iglesia local, y aparte de eso a construir las bases de la iglesia en la comunidad de Los Piapocos. Ellos tenían un espacio ahí, pero se utilizaba como para todo y como para nada, y el lugar realmente no está tan bonito. Y entonces fuimos de parte de la iglesia, hicimos una oración y hicimos una ofrenda para recaudar recursos y construir allá las bases de la iglesia. Y allá vimos un milagro que se los voy a adelantar desde ya por cuestión de tiempo, porque podemos seguir hablando un montón más. Pero una de las cosas que Dios hizo todos los días fue sorprendernos con milagros. O sea, todos los días vimos milagros, y fue por eso, fue en el momento que dejamos de ser nosotros prioridad y lo pusimos a Él como prioridad, en el momento en que comenzamos a comer cosas que no nos gustaba por agradarle a Él, en el momento en que tuvimos que dormir en el piso, mojarnos, los chiquillos se mojaron, en la alergia. Y es ahí donde Dios, inclusive Marcel lo dijo muchas veces, cuando yo soy débil es cuando Dios más se glorifica, y eso fue lo que vimos durante todo el viaje, ver la mano del Señor el último día, porque nosotros fuimos ahí de domingo a viernes, y la construcción de ese lugar necesitaba por lo menos una semanita más, y yo no sé cómo, chiquillos, pero logramos terminar la construcción el día viernes, y todos entre lágrimas llorábamos, le agradecíamos al Señor. Inclusive el maestro de obras era un pastor, y el pastor le dijo a Marce, yo creo que no lo vamos a lograr, estoy falta de fe, tenga usted fe por nosotros, porque realmente esto no lo vamos a terminar, y nosotros queríamos terminar ese lugar, porque si nosotros no vamos, ellos no pueden seguir con la construcción. Y ese día vimos ahí cómo Dios inclusive multiplicó los materiales, y cómo pudimos terminar esa construcción tan linda dentro de la comunidad de Los Piapocos, que va a ser el inicio de una gran época en el nombre de Jesús dentro de Los Piapocos. Me gustaría que Steven cuente un poquito acerca de su experiencia de cómo la alergia produjo un milagro. Bueno, entonces, para hablarles un poco de mi experiencia, bueno, desde un inicio, en realidad yo creía que la alergia me dio allá, pero de hecho, estando acá un día antes de irnos, yo ya tenía una incomodidad en mis manos, me picaban así muy extraño, y era algo que no me sucedía hace mucho. Entonces, ya estando allá, como decía Amber, tuvimos que hacer trabajos de construcción y eran muy pesados. Eso fue otra prueba muy difícil, en la que Dios también nos enseñó a ser humildes y a reconocer que Él nos puede utilizar en cualquier cosa, ¿verdad? Uno nada más se tiene que disponer, y Él lo usa a uno de diferentes formas, y una de esas fue en la construcción, porque muchos de nosotros ni siquiera habíamos trabajado nunca en nada así, ¿verdad? Y teníamos que ahorrar el material, porque como decía Amber, era escaso, y había que terminar la obra y todo esto. Entonces, durante los días que estuve trabajando ahí en esa obra, el sol era sumamente caliente, era demasiado picante, y empezar a sudar tanto, el bloqueador, una mezcla de todo, no sé qué fue, me empezó a dar mucha alergia, muchísima alergia, era demasiada la alergia,
En un principio fue en una mano y yo decía, no pasa nada, o sea, no es nada, yo sigo trabajando, seguía volando pala y todo. Luego se ponía más seria la cosa, se pasaba a la otra mano. Me empezó a dar alergia en la cara, en el cuello, en los pies. Ya era por muchas partes que tenía alergia. Y la combinación del polvo, del cemento, de todo, no sé qué fue en realidad. En realidad hoy entiendo que también fue una prueba que Dios quiso que yo, ¿verdad?, tuviera que pasar para entender muchas cosas. Pero eso agravó mucho las cosas. Era demasiada alergia y no era como picazón, sino era más como que me carcomía la piel, me dolía muchísimo. Yo sentía como que se me agrietaba el cuello si yo lo doblaba o así. Y bueno, aparte de eso, el lunes, el primer día que tuvimos que trabajar con jóvenes, no llegaban los jóvenes, no había nadie. Yo hablaba con Catherine y con el grupo de trabajo y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Es que no hay nadie. ¿A quién tomamos? ¿Con quién vamos a hacer las actividades? Tenemos muchas cosas planeadas, pero ¿cómo las vamos a desarrollar? Y ahí también aprendimos que Dios es un Dios que rompe totalmente los esquemas y que Él hace lo que Él quiere, con quien quiere y donde quiere, ¿verdad? Entonces, por ahí en el grupo de niños vimos a un grupo de prejuveniles, por llamarlos de una forma. Yo le dije a Catherine, tomémoslos a ellos, digámosles a ellos, porque ellos como que no les gustaban mucho los juegos de niños, entonces ya los apartamos y ya empezamos a hacer actividades y todo. Y ya cuando terminamos, uno de esos niños o jóvenes se acercó a mí y como que halló mucha confianza en mí, empezó a contarme muchas cosas y empezó a hablarme de Dios él. Entonces yo ya vi como la oportunidad de hablarle a él y empezamos a hablar de Dios y yo le conté el sacrificio de Jesús acá en la tierra, en la cruz y todo. Y a través de eso yo le conté que, verdad, Dios era un Dios poderoso que podía sanar, que podía hacer milagros. Y él me dijo, de verdad, es que en mi familia ocupamos eso. Me dijo, en mi familia ocupamos milagros. Y yo, de verdad, ¿qué pasa? Y me dijo que la hermana estaba muy enferma y la mamá también. La hermana había tenido un problema con su apéndice y se le había reventado y le había contaminado todo el organismo y estaba muy mal. La mamá le apareció como una moneda en el estómago, no sabía cómo había llegado ahí. Entonces yo dije, ya y sí, tocó, ¿verdad? Yo le dije, está bien, jale a su casa, yo voy a ir a orar por su familia y por su casa, porque también había muchos otros problemas. Entonces ya a la mano de Dios me fui. Y durante el camino fue difícil y todo, porque muchos de los indígenas empezaban a gritarme cosas. Yo no entendía qué me estaban diciendo, porque eran piapoco, pero el niño me las traducía y él me decía todo lo que ellos me estaban diciendo, que no fuera, que solo querían sacar provecho de mí, que me podían hacer daño y un montón de cosas. Entonces yo ya veía la importancia de, durante el proceso y el camino, estar ceñidos en qué voz estoy escuchando y no prestar atención a otras voces que me quieren distraer del propósito que Dios me está encaminando, ¿verdad?, a ejercer. Entonces ya llegué a la casa y todo, y el niño dijo, bueno, voy a ir a pedir permiso, porque a ver si usted puede entrar. Mientras él fue, yo estaba orando y yo decía, Dios, aquí ocupan un milagro, es que ellos no pueden ir a un hospital ni nada porque es sumamente difícil, queda muy largo y todo. Y yo nada más puse mi confianza y mi fe en él, y ya él me dijo que sí, que podía entrar, y yo fui y estuve hablando con ellos, hablando un poco de Dios, y ya les pedí que si podía orar por ellas, que estaban enfermas, y ya oré por ellas, y yo sé que fue el Espíritu Santo a través de mí, porque yo decía cosas que yo, verdad, no sabía ni qué era lo que estaba diciendo, cosas tal vez de ellas propias que yo tampoco conocía. Y así fue. Después de eso les trajimos ropa y comida y todo, porque también necesitaban de eso, y ellos estaban muy felices, y solo ver el hecho de que sonreían, para mí eso fue sumamente gratificante. Y yo ya me sentía súper feliz, y yo le decía a Dios, por hoy ya la misión está hecha, yo sé que sí. Y ya yo me fui, y así al pasar de los días todo se iba complicando y mi alergia estaba sumamente mal. Hubo un día en el que yo llegué al cuarto donde guardábamos las maletas y todo, y donde yo me quité los guantes con los que estaba trabajando, me veí las manos y estaba sumamente mal. Es que era como carne molida, casi. Entonces yo me asusté y me puse a llorar. Yo empecé a llorar y yo decía, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no entiendo.
muchas veces uno no entiende por qué le tiene que pasar ciertas cosas. Yo decía no, y venían pensamientos a mí de no, usted no sirve para nada, usted vino aquí, no puede hacer el trabajo que se le encomendó por esa alergia y demás. Y así fue una lucha como contra esos pensamientos de verdad, de quererme opacar lo que yo estaba haciendo. Y ya después de llorar yo salí y todo, y me topé al niño que yo había estado el lunes. Y él estuvo hablando conmigo y me dijo, es que mi familia está muy feliz y quiere invitarlo a comer a la casa, dice. Quiere que vaya a comer unas comidas ahí muy extrañas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, suena súper rico. Vamos. Y yo, ¿pero por qué? Ok, y me dice, es que ellos están muy agradecidos con usted. Y yo, agradecidos por la ropa, la comida, ok. Y me dice, no, es que cuando usted fue y oró por ellas, mi mamá y mi hermana fueron sanas, ya están mejor. Y claro, eso fue un golpe para mí tremendo. Yo ahí mismo volví a ver así para otro lado y me puse a llorar. Yo no le daba la mirada al niño porque me daba vergüenza que me viera llorar, porque él me decía, ¿qué le pasa, verdad, llorando? Porque en ese momento entendía que cuando uno más débil se siente, cuando uno más insignificante o cree que no sirve para nada, es cuando Dios le demuestra que sí, que usted es útil en su reino y que Él lo puede utilizar. Y parte de toda esta experiencia, Steven, es ver cómo Dios tenía un antes, un durante y un después de esa misión que nosotros no sabíamos. Si Steven no hubiera dicho, Señor, voy por fe, Señor, vendo pan, Señor, quién sabe si esa mujer hubiera podido ser sana. O sea, obviamente sí, porque Dios es bueno y grande y demás, pero él necesitaba a alguien que fuera en nombre de él, que orara, que demostrara que hay un Dios que existe y que Dios puede hacer milagros. Y ese, amigos, fue uno de los muchos milagros que vimos día con día, tanto con la comida, tanto con el hecho de guardarnos físicamente, de que nadie se enfermó, a excepción de Steven con la alergia. Pero todo bien, realmente vimos la mano del Señor actuar y vimos cómo la comunidad de los Piapocos fue impactada. Y lo que queremos concluir es con el testimonio de Catherine, un poquito más cortito por cuestión de tiempo, pero Katy, que nos cuente cómo fue su llamado y cómo, bueno, ya nos confirmó que el Señor le habló durante la misión, pero ¿cuál es el paso a seguir para Catherine hoy, después de esa misión? Ok, comentando un poquito de lo que viví en Piapocos, prácticamente fue un viaje que era de mucha fe, literalmente que sí. Fue un viaje que nos retó y es un viaje que entendí que es siempre todos bajo el plan de Dios, porque yo iba a ser líder del grupo prácticamente de los jóvenes, y me acuerdo que con el equipo de trabajo hicimos todo un plan de trabajo, hicimos absolutamente todo, pero llegamos allá y fue como o sea, un día antes de irnos hicimos la oración. Y me acuerdo que yo solo le oraba a Dios, haz lo que tenga que hacer. O sea, no queremos hacer lo que nosotros queremos hacer en nuestra humanidad, sino lo que usted quiere hacer. Y prácticamente Dios me procesó en eso, y dicho y hecho, así lo hizo. O sea, rompió todo lo que ya yo tenía estructurado o lo que yo llevaba planeado para con el equipo de trabajo, y prácticamente me tocó trabajar con todas las áreas, con niños, con jóvenes, con prejuveniles, ir a visitar a familias, a las casas, poder orar por otras personas y que recibieran a Cristo. De verdad que fue un viaje donde vimos la mano de Dios, todo fue Dios moviéndose ahí, y sabíamos que por algo él hace las cosas. Él traía un plan perfecto por lo que le pasó a Steven, y yo sé que si llamamos a los 10 que fuimos, cada uno va a tener una historia importante y gratificante que contar, ¿verdad? Prácticamente este viaje para mí, creo que lo he contado a gran mayoría de mis familiares, ha sido mi mejor viaje. Porque número 1 me retó, número 2 fue un viaje donde Dios me habló que estaba llamado a esto, y prácticamente yo no lo cambio por nada. Ver la sonrisa de Dios en cada niño. Hay un pasaje en Mateo que dice, por cuanto me lo hiciste a uno de los más pequeños, me lo has hecho a mí. Cuando un misionero entiende para qué fue llamado, qué es lo que Dios nos manda a hacer, entiende que uno no viene a este mundo a que le sirvan, sino que uno viene a servir, y que cuando uno realmente sirve es más uno lo que recibe que lo que da. Entonces yo puedo decir que yo sentí mucha paz en ese pueblo, puedo decir que Dios me procesó en decir, ok, Catherine, no te vas a
a parar frente a un púlpito como tal vez a menudo tal vez lo haces cuando tienes las enseñanzas con los jóvenes, sino que vas a empezar a hacer hormiguita, trabajo de hormiguita, al punto que me tocó trabajar con los chicos en la construcción el último día. De verdad, para mí, o sea, me salieron lágrimas cuando ya finalizó el proceso de la construcción, porque ahí aportamos un granito de arena a ese lugar y saber que esas son las bases de algo grande y poderoso que Dios va a hacer. Entonces yo quiero en cierta parte animar a los que nos están escuchando, que tal vez no han tenido la oportunidad de hacer un viaje misionero. De verdad, háganlo. Le cambia a usted completamente la vida, le cambia la perspectiva, usted ve la necesidad y entiende que a veces la gente dice, es que no tengo plata, o solo con plata se puede ser feliz. Yo pude ver la verdadera felicidad en cada rostro de cada niño que estaba ahí, muchísimo más felices que un montón de niños que tienen absolutamente todo y no lo saben disfrutar. Entonces realmente yo puedo decir que si hay un antes y hay un después de mí. O sea, yo ahorita estoy apasionada por querer servirle a Dios a tiempo completo. Estoy esperando que Él nada más me diga, ya, ese es el lugar. Entonces ahí para los que me quieran apoyar en oración, para que me apoyen. Pero realmente yo puedo decir, Dios, me llevo algo de los piapocos. Allá en el lugar había un árbol en donde tira como una semillita. Y esa semillita, mientras yo las recogía, yo dije, aquí podemos hacer una manualidad. Podemos hacer collares, podemos hacer aretes. De hecho, le di la idea a Evelyn, que es la chica que, si Dios lo permite, va a estar allá a tiempo completo, va a estar un cierto tiempo con ellos. Y Dios me ponía, ¿por qué no hacerlo yo? O sea, ¿por qué no ir y ver con qué materiales hay ahí en ese lugar, para que los mismos piapocos puedan hacer cosas, artesanías y demás, y puedan tener una economía, una entrada a raíz de eso? Entonces yo creo que Dios es demasiado grande, demasiado bueno. Yo creo que esto es el inicio de un llamado a tiempo completo para su obra. Simplemente estoy esperando que Él me diga dónde, y yo estoy anuente. La misión no es fácil, amigos. Aquí todos sabemos que la misión no es fácil. Hacer la misión, prepararse para la misión no es fácil. Pero si el Señor dijo que iba con nosotros, ¿qué más necesitamos? El misionero no sabe para dónde va, pero sí sabe con quién va con él al final. Y ningún sacrificio que nosotros vayamos a hacer va a ser tan grande como el sacrificio que hizo Dios por nosotros en nuestra vida. Y es por eso que tenemos que dejar todas nuestras comodidades atrás, y el Señor nos llamó a ser misioneros a tiempo completo, como bien lo dijo Katherine en su caso, y rendir todo, porque Él se va a encargar del resto. Hoy nosotros queremos animarlo a usted a que sea parte de la misión y crearle una pregunta. ¿Qué está haciendo usted hoy en su vida como cristiano por la misión? Usted tiene que saber que todas las personas que usted conozcan tienen un corazón, y ese corazón se convierte en un campo misionero, porque tienen que escuchar la palabra del Señor. Así que los invitamos a que sigan hablando del Señor, a que si el Señor los está retando, que oren para que cumplan el propósito que Dios tiene para con sus vidas. Y eso es una pincelada apenas de lo que nosotros hicimos, pero nos encantaría que nos pregunten más adelante. Podemos hacer una segunda parte si ustedes gustan. Si quieren que sigamos hablando de misiones, de cómo involucrarse en la misión, coméntenos ahí. Nos encantaría ver si están interesados para traer gente que pueda hablarnos con un poquito más de conocimiento acerca de la misión. Ok, listo. Una última cosita nada más, importante, que en cada viaje misionero siempre sale dones y talentos a relucir. Entonces yo como parte pastoral, por decirlo así, me llena de orgullo ver a una María y ver a Helen, cómo Dios las utilizó en Colombia, cómo oraron por las mujeres, cómo enseñaron a los niños. Entonces eso habla del corazón dispuesto que ellas llevaban. Algo importante del grupo es que todos íbamos a lo que íbamos, no íbamos pensando en pasear, íbamos prácticamente a lo que íbamos. Sabíamos que íbamos a pasar por dificultades, por momentos difíciles, por momentos de escasez, inclusive aguantar ahí un poquillo de hambre, pero realmente, o sea, son personas que se dispusieron y Dios hizo grandes cosas y salieron dones y talentos. Entonces eso es importante, que en cada viaje siempre Dios se glorifica y le habla claro a la gente cuál es su llamado. Un factor importante también es la unión, como decía Katherine, porque a partir de ahí fue que pudimos también sentir el apoyo. Muchas veces nos sentíamos débiles o cansados, pero ahí estaba Amber, ahí estaba Melissa, ahí estaba otro para ayudarlo. Porque en esta prueba que yo pasé de la enfermedad, digamos, el apoyo de todos ustedes para mí significó muchísimo. Que Amber llegara y me pusiera pañitos mojados así, para mí eso fue increíble. O sea,
Porque no tenía nada. A los que no dicen que tenía no tengo nadie. corazón. Sí tiene corazón, sí tiene corazón. Entonces, reconocer que somos el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos unos a otros. Y bueno, amigos, entonces esto fue un poquito acerca de cómo nos involucramos en la misión, cómo cliqueamos vidas juntos, y les queremos dejar el anuncio de que si usted quiere formar parte de misiones, acá en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Misiones Globales Shalom. Se puede acercar tanto conmigo como con Catherine a hablar de ese tema, si Dios lo está llamando, ya sea porque quiere orar específicamente todos los días por una etnia. Hay una aplicación que se llama Etnias No Alcanzadas, la pueden descargar, y esa es la aplicación que usamos nosotros para estar orando por las etnias, porque son todos los días, imagínense, todos los días hay una etnia no alcanzada. Así que póngase pilas, ore. Si usted quiere también ofrendar, lo puede hacer por medio del ministerio. Si conoce a un misionero, también lo puede hacer. Pero si quiere ir, quiere hacer esos pies que van, hable con nosotros, que queremos comenzar a movilizar más gente a la misión de Dios. Y tenemos 2 viajes misioneros, si Dios lo permite, ahorita interculturales, que vienen con la iglesia, que uno va a ser en El Salvador, con ex reclusos de los maras. Vamos a ir a trabajar con ellos, a hablarles un poquito de discipulado, vamos a ir a hacer una construcción, vamos a enseñar a leer, escribir, usar computadoras. Y bueno, nosotros planeamos, pero como vivimos en Colombia no sabemos qué va a pasar, así que nada más necesitamos corazones abiertos. Si quieren información, igual yo se las puedo brindar, o bien Catherine. Y también, si Dios lo permite, y eso es una invitación muy bonita que quiero decir: ¿cuántos en Navidad, aquí muy honestamente, gastan demasiado dinero en Navidad? ¿Ustedes se gastan o no? ¿O gastan todos? Y es una época de mucho consumismo. ¿Qué tal si invertimos pasar una Navidad con personas que necesitan saber del Señor? Es un viaje misionero que va a ser específicamente para demostrar el amor de Dios en Navidad para esas personas que no tienen la dicha de sentarse bajo un arbolito con 300 regalos, a abrirlo con una cena muy grande. Y va a ser en México. Si quieren más información, pueden comunicarse también con nosotros y vamos a ver qué va a pasar. Queremos que usted se involucre porque Dios nos ha llamado, y como bien dice su palabra, la mies es mucha y pocos son los obreros. Los dejamos con eso, amigos, y que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, y como siempre le decimos, que ya hace tiempo no lo decimos, dedíquese a cliquear vidas. Los queremos. Click 412. Cliqueando vidas. Recuerda seguirnos por Ecos Radio.